A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Qué buen momento cuando estamos ya en los primeros días del año 2026 para hacer una evaluación que sinceramente pensé que ciertos medios periodísticos demás iban a hacer. No. Bueno, por algo decimos que este es el programa donde se habla de aquellas cosas que los demás no tratan. 2026 significa que ya pasamos la cuarta parte del siglo XXI. No es un tema menor. Ya hemos transcurrido una cuarta parte del siglo XXI. Entonces tiene sentido hacer algunas evaluaciones. Por ejemplo, por mi grupo etario, soy de los que recuerda cuando era veinteañero y nuestros profesores en la universidad, sobre todo el de antropología, de historia, y nos decían lo que va a ser el siglo XXI, lo que va a ser cuando lleguemos al año 2001, que es otro detalle importante. Este siglo comenzó el 1 de enero de 2001. Hasta el 31 de diciembre del 2000 estábamos en el siglo XX. Y se hablaba de eso, y había, no sé si decir sueños, fantasías, hasta ilusiones, algunas películas de ciencia ficción y hasta algunos programas de dibujos animados imaginaban que iba a llegar el año 2001 y las carreteras iban a ser aéreas y en lugar de autos que van por la calle sobre el suelo del planeta Tierra íbamos a andar todos en máquinas voladoras y que ya iba a haber instalaciones permanentes con humanos en la Luna. Y grandes hallazgos de cosas hasta entonces ignoradas. Como estamos viviendo hoy, ya 2026, no tengo necesidad de decirles qué pasó, lo vivimos todos cotidianamente. Sí es verdad que se habla de un aparato que más de una vez digo, ha pasado a integrar la condición del cuerpo humano. Me refiero al celular, con todas las aplicaciones y demás. Bueno, ese aparato estaba presente en una serie del siglo XX, de avanzado del siglo XX, pero del siglo XX, llamado Viaje a las Estrellas, donde el capitán Kirk, el señor Spock y otros protagonistas de esa serie que viajaban en una espacionave llamada Enterprise, que recorría ya más allá del sistema solar, desde ya, y cuando uno tenía que comunicarse, uno que estaba en un planeta y la Enterprise que andaba por ahí en el espacio, tenían que comunicarse, cualquiera de los protagonistas y los coprotagonistas, y cualquiera de ellos sacaba un aparatito que se abría y decía, comuníqueme o teletranspórteme. Bueno, lo de teletranspórteme todavía no sucede, pero sí algo que no aparecía en el imaginario de la última parte del siglo XX y que ya en esta finalizada cuarta parte del siglo XXI estamos viviendo, que es este aparato, el celular, que no solo convive con nosotros, sino que se ha convertido en una parte de uno mismo.
ya no solo para comunicarme, para hacer una transferencia de dinero, para averiguar un dato, las redes sociales, las novedades periodísticas. Bueno, es interesante decir esto porque no es por ahí por donde iba el imaginario popular. Imaginario que, por otro lado, no sale de la población misma, de lo popular mismo, sino que venía a través de los estímulos externos en aquella época dados por la televisión, por el cine, el diario en papel, no había otro, la radio, y ciertos comentarios que hacían los científicos, los intelectuales de la época. Por ejemplo, si bien desencarnó allá por 1976, si la memoria no me falla, el pensador francés André Malraux hizo un vaticinio, o por lo menos dicen que lo hizo, muy interesante. Malraux habría afirmado: el siglo XXI será espiritual o no será. Repito, el siglo XXI será espiritual o no será. Y es un tema también para desarrollar, porque al menos desde el análisis que hago de lo que estamos viviendo en la humanidad actual, si algo va perdiendo el siglo XXI es cualquier aspecto que tenga que ver con lo no material. Yo entiendo que estamos atravesando este siglo XXI cada vez más en una situación material. Y voy a dar un ejemplo. La primera cuarta parte del siglo XX fue el gran hallazgo, el descubrimiento de la moderna psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis. Fue Sigmund Freud, creador del psicoanálisis y de la moderna psicología de lo inconsciente. Fue Carl Gustav Jung, amplificador de esto, que nos habló de lo inconsciente colectivo, pero que no temió ni vaciló en meterse en el tema de la parapsicología para explicar muchos sueños. Tanto es así que en su clasificación de los sueños, Jung pone entre los sueños no compensatorios los parapsicológicos. Habla de sueños que varias personas la misma noche pueden estar soñando por una comunicación telepática. Con esto lo que quiero subrayar es que se abrió algo importantísimo que los sabios de la antigüedad tenían claro, que después se había desdibujado, pero que se vuelve a marcar hace 100 años, en la primera cuarta parte del siglo XX, que es tener en cuenta los aspectos no físicos de la condición humana. Reitero esto porque es clave, los aspectos no físicos de la condición humana. Por eso la descripción de la psique, lo consciente, lo inconsciente personal, lo inconsciente colectivo, el psiquismo, tanto Freud, Jung como los demás, lo describen como algo del orden de lo no físico. O sea, no es que está situado en alguna parte de mi cuerpo, es algo del orden de lo no físico. También en ese primer cuarto del siglo XX surge y se va a acentuar poco después del primer cuarto, ya en 1930, hacia 1940, se va a acentuar la investigación de la parapsicología con metodología científica para demostrar también que lo parapsicológico es una condición inherente a lo humano. Que la gran mayoría de la gente crea, es una creencia, que también los factores externos le han dado. Crea, no, yo eso no tengo, o deben ser pamplinas, supersticiones. No. Que usted crea que no lo tiene, no significa que no lo tenga. Lo que significa es que le han hecho creer que no. De la misma manera, entonces digo, se fue acrecentando
este tema, por eso entiendo a André Malraux diciendo el siglo XXI será espiritual o no será, porque lo que venía avanzando en la primera mitad del siglo XX, luego ya la tercera parte del siglo XX, pero que había surgido en esa primera cuarta parte, o sea, entre 1900 y 1926, extiendo en lo parapsicológico, 1930, creación de la primera cátedra y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, a cargo de un doctor en biología, el doctor Joseph Vance Rhine. Muy interesante esto. Es la claridad de que los humanos somos mucho más que reacciones físico-químicas. Es más, la psicología como una carrera específica surge a partir de todos estos hallazgos del psicoanálisis y los seguidores de Freud, los amplificadores como Carl Gustav Jung, pero siempre partiendo de esto es un área específica que no es el cerebro, no es el sistema nervioso. En todo caso, el cerebro será el disco rígido de la computadora. Pero lo psíquico es otra cosa. Y así fuimos avanzando durante el siglo XX. Fíjense lo que ha ocurrido en esta primera cuarta parte del siglo XXI. Exactamente lo opuesto. Una cantidad de ramas de la ciencia, aparece un neologismo, neurocientíficos. Si es un neurólogo es un científico, si es un geólogo es un científico, si es un químico es un científico. ¿Qué es este neologismo de neurocientíficos? ¿Por qué hay que subrayar esto es ciencia? ¿Porque había alguna duda? ¿O porque lo que se quiere es transmitirle a la gente una confianza de algo que hay que ver si existe? Hacemos la primera pausa del programa y les recuerdo, para los que quieran dejar algún mensaje, el WhatsApp de este programa, 11 49 49 28 50, con fines del conocimiento. 11 49 49 28 50, ya seguimos. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Y les decía, es un tema que a mí me interesa mucho analizar, desmenuzar. Ya lo veníamos viendo hacia fines del siglo XX, pero la manera en que se ha, voy a usar el término, encarnizado durante estos 25 años que estamos llevando, porque incluye 2026, del siglo XXI, la forma en que se ha encarnizado la pretensión de hacernos creer que nosotros los humanos somos solo reacciones fisicoquímicas. Yo veo en las redes sociales ciertos científicos que escriben sus artículos y todo el hincapié, todo el énfasis se hace en lo orgánico, como si lo orgánico fuera causa y síntoma. Y tenemos que ponernos de acuerdo en que lo orgánico no es causa, es siempre síntoma. Por eso se ha venido hablando de enfermedades psicosomáticas. Psico, empiezan en lo psíquico y producen una causa, un síntoma en el cuerpo. Yo puedo medicar todo lo que quiera al cuerpo. Es un engaño y una mentira. No alcanza, porque usted no está resolviendo la causa.
Entonces esa medicación, un tiempo, mientras usted resuelve la causa, viene bárbaro. No voy a descuidar el cuerpo. Ahora, presento la medicación como aquello que resuelve la causa, soy un mentiroso, un estafador. Porque la causa es psíquica. Por eso cuando la Organización Mundial de la Salud dice que la salud, la armonía, son aspectos biopsicosociales, yo digo, ya empezamos mal. Por alguna razón, ya conocemos la Organización Mundial de la Salud, todo lo que podemos decir, pero por alguna razón, el primer término es biopsicosocial. No. Psicosocio-bio, en todo caso. Psicosocio-biológico. Porque para que pasen cosas en mi cuerpo, influye primero mi psiquismo, luego lo psicosocial, el ambiente que me da estímulos, hoy en día más estímulos que nunca, estímulos externos a través del famoso celular. Y todo eso va a afectar a mi cuerpo. Entonces lo primero que tengo que atender es lo psíquico, luego lo psicosocial, y ahí van a pasar o no cosas en mi cuerpo. Estamos de acuerdo en que si mi cuerpo se ha enfermado hay que tratarlo. Si se requiere un acto quirúrgico, hay que hacerlo. Si se requiere esta medicación, los efectos de esto, ¿para qué? Para que yo tenga tiempo de atender la causa, es decir, lo psíquico. Ahora de eso no se habla, cada vez se habla menos. Porque además se lo ofrece de una manera que para el que no está informado, pareciera que tomo esta medicación, generalmente hoy en día es de por vida, por supuesto, el negocio de las empresas farmacéuticas, etc. Y tomo eso de por vida y se resuelve. No se resuelve. Se resuelve el síntoma en mi cuerpo momentáneamente. Si lo psíquico no se resolvió, va a producir un nuevo síntoma o va a agravar el que tenía, entonces tengo que tomar otro. No, acá otro comprimido. No. Acá el tema es atender lo psíquico. Vuelvo a 100 años atrás. El gran hallazgo de la psicología de lo inconsciente, del psicoanálisis como técnica, porque hablo del psicoanálisis y vez pasada alguien me escribió al WhatsApp y me dice, pero doctor Las Heras, el tema del psicoanálisis está muy discutido porque es algo pseudocientífico. ¿Perdón? El psicoanálisis no es una ciencia, es una técnica para indagar contenidos de lo inconsciente y que luego yo me haga cargo de esos hallazgos, esos contenidos de lo inconsciente y vea qué cambios tengo que hacer en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida cotidiana. Lo que yo suelo llamar actos autodestructivos. ¿Cómo puede ser que una persona consciente, un adulto, tenga actos autodestructivos? ¿Cómo puede ser que tenga conciencia de que si hace tal o cual cosa, eso lo daña, lo enferma? Y si usted le dice, che, pero eso ya sabés que... Bueno, sí, pero no puedo evitarlo. ¿Cómo no puedo evitarlo? Quiere decir que tu conciencia no puede evitarlo. Entonces hay que indagar, una técnica es el psicoanálisis, qué pasa en el inconsciente de esa persona para que lo traiga a la conciencia y pueda hacerse cargo de por qué se está automaltratando, autodestruyendo. Entonces, no es un tema de... Claro, yo comprendo. Al que está en la perspectiva de sostener que todo es orgánico, le conviene decir la mentira del psicoanálisis pseudocientífico, pseudociencia. No, es una técnica de indagación. Lo que pasa es que hay mucha confusión en ese sentido.
¿Cuántas veces yo he escuchado a alguien diciendo, yo no necesito un psicoanalista para que me explique qué tengo que hacer con mi vida? Pues hombre, ha errado el rumbo completamente. Si busca un consejero, según la religión, el culto que practique, vaya a pedir ahí ayuda. No es un consejero. No le va a decir haga esto o lo otro. En todo caso es un espejo que refleja para que usted se vea a sí mismo en los aspectos que ahora no está viendo. Lo inconsciente. Eso es importantísimo. Los seres humanos tenemos algo que es el psiquismo, que dicho sea de paso, para ser totalmente objetivo, y mirando las redes sociales y demás, ya han aparecido unos cuantos médicos, psicólogos, investigadores, sosteniendo esto que hablamos del psiquismo y volviendo a aquella idea de, ojo, que lo psíquico no es orgánico. Sobre todo algunos que han asociado, conocedores del tema de lo psíquico, pero que también están muy vinculados en el tema de la física cuántica. La física cuántica ha abierto una cantidad de saberes y conocimientos, mejor dicho, de conocimientos que aclaran cosas que antes parecían charlatanería. Entonces, estas personas están haciendo hincapié en eso, en decir, mire que lo psíquico, en general dicen la conciencia, está una mala traducción de lo psíquico, porque es más que la conciencia, lo inconsciente también, o sea, todo lo psíquico. Mire que esto es autónomo, mire que esto no tiene una situación física, orgánica, es una interacción. Y eso es muy interesante. Lo mismo en parapsicología. He podido hablar con algunos físicos universitarios, actualizados ya, pero gente que se graduó hace 40 años, y ahora actualizados con los hallazgos de la física cuántica. Y me dicen, Las Heras, muchas de las cosas que te escuchamos a vos, hablando de fenómenos parapsicológicos y demás, que te mirábamos y decíamos, bueno, está bien, puede ser, pero, por ejemplo, cuando yo les hablaba, un fenómeno parapsicológico extrasensorial que es la precognición. Precognición es conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser inferido por deducción, razonamiento, inferencia lógica. La gente que tenía un pasaje en el vapor Titanic, que se decía que ni Dios lo hunde, tenían el pasaje, tenían todo unos días antes de zarpar el vapor, desde Europa, tuvieron un sueño aterrador de que el barco se hundía, me lo chocaba una piedra blanca, y yo no viajo. Salvó la vida. Pero vio lo que ocurrió mucho antes, el barco no había zarpado. Ese es un fenómeno de precognición. Entonces, cuando yo hablaba esto con físicos universitarios, académicos, justamente para debatir, me decían, bueno, a ver, todo puede pasar, el factor tiempo, hay hasta explicaciones filosóficas, como las que daba filósofo y maestro mío, el doctor Miguel Herrera Figueroa, que decía, el ser humano está en el tiempo, como si usted estuviera metido en un lago. Y entonces, según para qué lugar mira, ve el pasado, ve el presente, está en el presente, ve el futuro. Lo imaginaba filosóficamente así. El tema es que la física cuántica ha permitido demostrar, sin ninguna duda, que hay unas partículas que se llaman acausales. El prefijo griego a significa no. Partículas acausales, es decir, donde no hay causa. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Partículas que aparecen en los superaceleradores de partículas. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque el investigador ve que en este momento, ahora, la partícula se disolvió. No está más. Desapareció. Si yo le digo a usted, querido televidente, querido escucha, si la partícula se disolvió en este momento, ¿cuándo nació? A ver, contésteme. Ustedes me van a decir, no tengo la menor idea.
habrá nacido hace un rato o hace mucho, no sé cuál es la duración de vida de la partícula. Bueno, les tengo que dar otra respuesta. Esas partículas acausales se han disuelto en este momento. Todavía no nacieron. Por eso se llama acausal. No nacieron. Van a nacer en el futuro. Es como si se desplazaran en el tiempo del futuro a mi presente. Ya tenemos ahí una posibilidad de explicación desde la física cuántica del fenómeno de precognición. Pero si no conocíamos eso, seguíamos discutiendo las evidencias. Porque ¿quién no ha tenido un fenómeno parapsicológico? Carl Gustav Jung lo explica muy bien. ¿Quién no ha tenido un sueño parapsicológico, telepático, clarividente? ¿Quién en una situación límite no ha sentido que algo le pasaba a un ser querido, aunque el otro estaba a 1000 kilómetros de distancia? Entonces, frente a la evidencia, no hay discusión posible. Por más que me digan, bueno, pero quiero hacer el cálculo estadístico, cuantificar, haga lo que quiera, pero no niegue lo evidente. Entonces, cuando hablamos de la condición humana, estamos hablando, primero que nada, de lo psíquico, que es lo que genera mi conducta y lo que afecta o ayuda, armoniza mi cuerpo. Luego de lo parapsicológico. Y agrego lo de André Malraux, lo espiritual. Y lo espiritual no tiene nada que ver con religiones ni cultos. Lo espiritual es la capacidad que tiene el humano para entender que es una parte, escuchen lo que voy a decir, una parte armónica de la gran arquitectura universal. Y si mi vida no está en armonía es porque no estoy ocupando ese lugar único e irrepetible que a mí me toca. Hacemos la segunda pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp para que me dejen los mensajes: 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Y continuamos analizando este primer cuarto de siglo que se terminará el 31 de diciembre de este año. Hay otros aspectos interesantes, eso sí, que algunos han recalcado y yo tengo interés también en hacerlo. En otros programas hemos señalado que está avanzando una nueva etapa de el hombre en el espacio. Bueno, fíjense que ya en un mes, ahora en febrero, se lanza una espacionave con tripulación que va a llegar a la Luna, no va a aterrizar todavía, pero va a llegar a la Luna, va a entrar en órbita lunar, dar algunas vueltas, regresar a la Tierra. Es interesante, porque ¿cuántas décadas hace que no llega un humano al dar unas vueltas, aunque sea a la Luna? No hablemos de alunizar. Bueno, la carrera espacial vuelve. China está muy avanzada en eso. Hemos dicho acá también sobre sus espacionaves automáticas que alunizan en el lado oscuro de la Luna, o sea, el que no vemos desde la Tierra. Pero también China tiene una estación espacial internacional, no, una estación espacial china. Pero a su vez está la Estación Espacial Internacional. Y eso ha dado lugar a otro fenómeno interesante que no se comenta en general, pero que es interesante. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los humanos estuvimos caminando por la Tierra o embarcados en mares, océanos, ríos, pero estábamos en la superficie terrestre. Ya desde hace un par de décadas, todos los días no están todos los humanos en la Tierra. La Estación Espacial China tiene varios astronautas, la Estación Espacial Internacional, varios astronautas también. Está allí orbitando a 402 kilómetros de altitud y moviéndose a casi 8 kilómetros por segundo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es esto? Lo que significa que cada mañana cuando nos levantamos hay una cantidad de seres humanos
en órbita terrestre. Y esto ya se ha vuelto algo normal. Eso sí forma parte de aquellas sorpresas que se esperaban para después del año 2001. La conquista del espacio. Vuelvo a acordarme de la presentación de viajes en el espacio, ¿no? Que de la Enterprise. El gran reto. Y ese gran reto continúa. Continúan unas cuantas cosas más. El hecho de que ya estemos hablando para dentro de poco tiempo, hacia el 2030, la llegada del primer humano al planeta Marte. Es interesante todo esto. Es interesante. Pero, por un lado, insisto, el desarrollo de lo tecnológico, la posibilidad de estar comunicados con otros que están en cualquier parte de la Tierra a través del celular a un costo cero comparado con lo que era hace algunas décadas. Y también el hecho de esto que se habla de la calidad de vida. Porque es cierto que la posibilidad de vivir más años está cada vez más evidente. Más allá de que haya publicaciones científicas, todo esto, trabajos estadísticos, lo vemos nosotros. Nos acordamos que nuestros padres y abuelos a determinada edad ya se suponía que era alguien que no podía interactuar sea en el trabajo, sea en la ciencia, sea en la creatividad. Pero hoy en día se puede. Y los trabajos científicos nos demuestran que las personas que van a vivir de esta manera activa, con 120 años de edad, ya han nacido. Quizás tengan 10 años, 5 años, pero es así. Ahora, lo que a mí me interesa destacar es, sí, pero tiene que ser con calidad de vida. Y calidad de vida, voy a volver a subrayar, implica que mi estado psíquico sea el adecuado. Por un lado, estamos hablando de la posibilidad de vivir mucho más tiempo, pasar los 100 años cronológicos, sí, pero también estamos diciendo que hay una situación cotidiana de estrés. Y claro, lo que nos dicen es, bueno, hay que bajar ese estrés, no se puede vivir estresado todo el tiempo. Yo recuerdo un diálogo con un grupo de médicos cardiólogos hace algunos años, después de la pandemia. Yo recordaba a algún familiar mío, vecinos y todo, cuando yo era un niño, así que estoy hablando de 60 años atrás o un poco más. Y recuerdo que esa gente se autotitulaba hipertenso, yo soy hipertenso. Claro, cuando llegaba un domingo, cumpleaños de alguien, y entonces comían de más y agarraban el queso bien salado, a la mañana siguiente estaban con un pico de hipertensión. Entonces el médico les recetaba unos comprimidos que tenían que tomar durante una semana. Y limitarse en no comer sal y estas cosas. Tomaban esos comprimidos, una semana, 10 días, volvían a la normalidad. Bueno, hasta el próximo exceso no había hipertensión. Entonces yo les comentaba esto a estos cardiólogos. Les digo, pero ¿qué pasó? Porque eso hoy ya no existe. Hoy, frente a la hipertensión, usted tiene que tomar estos comprimidos de por vida. Esto lo viví yo, no me lo contó nadie, no es falso. Esa gente evitaba su cuestión de hipertensión
en una semana de 10 días con aquellos medicamentos y cuidándose en las comidas. Y uno de los cardiólogos me dio una respuesta clarísima que mucho le agradecí. Me dijo, vea Las Heras, esa gente de la que usted está hablando, de aquel tiempo, la causa de la hipertensión, primero es evidente que era gente que tenía propensión a la hipertensión, porque no, en esas reuniones, almuerzo, debe haber varios que comieron salado, etc. No todos tuvieron hipertensión al día siguiente. Así que bueno, algunos tenían predisposición. Ante el desarreglo en la comida, el cuerpo responde con hipertensión. Se toma la medicación, no se hacen más desarreglos en la comida, claro, en una semana de 10 días la persona queda normalizada. Si no vuelve a hacer un desarreglo, no tiene por qué haber hipertensión. Eso hoy, me dice el cardiólogo, es imposible. ¿Por qué? Porque usted va a estar estresado, usted va a estar nervioso, tiene problemas todos los días. Entonces no es el ejemplo de aquella persona de hace 50 años. Es el ejemplo de la situación actual. Usted no se pone hipertenso porque comió mucho de ese queso salado. Usted se mantiene hipertenso porque está tenso todo el día, con problemas, con enojos, con malas sangres, como se decía antes. Bueno, entonces no queda más remedio que darle la medicación de por vida. Porque usted está permanentemente haciendo desarreglos. No el desarreglo de que comió sal, el desarreglo de su conducta de vida. Estresado, nervioso, angustiado, ansioso. Fíjense qué interesante es esto. Porque una vez más volvemos. La causa es psíquica. La medicación está buscando que el síntoma no se manifieste. Pero el síntoma no ocurriría si la causa psíquica estuviera resuelta. Si usted es capaz de vivir con una serenidad como la que tuvieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y ahí es donde yo digo, y de esto de la calidad de vida no se habla, no es calidad de vida esto. O sea, la calidad de vida la tenían nuestros padres, abuelos y bisabuelos porque podían vivir con una serenidad. Entonces de esto hay que hablar. Cuando hablamos de calidad de vida tiene que ser algo que me permita a mí en mi cotidianeidad no andar estresado, frustrado, nervioso, angustiado. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos. Les recuerdo mi WhatsApp para que me manden sus comentarios, preguntas, sugerencias. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Hago un paréntesis para otro tema. Yo todos los programas les hablo acá del Club del Progreso Restaurant, que es un lugar magnífico acá en pleno centro, tranquilo, en un lugar señorial. Sea para desayunar, sea para almorzar, sea para cenar, de lunes a lunes, maravilloso. Pero fíjense lo que es las cosas bien hechas. Estoy viendo el Instagram, lo pueden buscar, El Progreso Restaurante. El Instagram es El Progreso Restaurante.
tiene ya más de 1 millón de seguidores. Fíjense lo que es hacer las cosas bien. De alguna manera tiene relación con lo que vengo hablando. La calidad de vida, el hacer las cosas bien, inmediatamente suma interesados. Miren, más de 1 millón de seguidores y apenas 3.210 seguidos. Así que no es, tiene 1 millón de seguidores porque hay el Progreso Restaurante sigue también. No. Cuando las cosas se hacen bien, cuando hay calidad, afecto, buena onda, el resultado aparece. Búsquenlo en Instagram, El Progreso Restaurante. Más de 1 millón de seguidores. Para el que quiere ir directamente a pasar un buen rato, sea desayunar, almorzar, una media tarde, una cena. Es bárbaro. Calle Sarmiento 1334. Sarmiento 1334. Y ustedes me van a decir, pero la acera, Sarmiento 1334, ahí a 3-4 cuadras del Obelisco, ¿cómo dice que es un lugar tranquilo, sereno? Vayan a ver ese edificio histórico además. Solos, acompañados, con la familia, lugar magnífico. Yo lo recomiendo siempre. Y terminamos acá el programa y con todo el equipo vamos a armar ciertos proyectos en los que estamos, que ya les voy a contar más adelante, y lo hacemos ahí porque es un lugar tranquilo, en la mesa podés poner los papeles, no te molestan, te atienden bárbaro. Y en los minutos que restan del programa, seguir con esta evaluación. Pero voy a aferrarme a aquella expresión que decía San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la orden a la que perteneció el Papa Francisco. San Ignacio lo planteaba en términos religiosos, pero con su inteligencia notable, tenía claro que servía para cualquier humano, ateo, lo que fuera. Cuando le preguntaban cuándo uno estaba en el camino, San Ignacio decía, hay que responder solo 2 preguntas. Solo 2 preguntas, miren qué simple. ¿A dónde voy y para qué voy? Esto es fundamental porque cuando hablábamos hace unos instantes de las enfermedades que genera el estrés cotidiano, la frustración, las actitudes depresivas, la angustia, todo eso tiene que ver con que el sistema materialista consumista hace mirar a la persona en la dirección equivocada. La dirección a la que hay que dirigirse es ¿a dónde voy y para qué voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo y para qué? Fíjense que cuando yo hago los talleres de desarrollo de poder mental, pensamiento positivo, y llego a este punto, más de uno de los concurrentes, es lo frecuente, me dice, bueno, ¿a dónde voy? Sí, yo más o menos tengo claro, ya empezamos más o menos, quiere decir que no lo tiene claro. Pero, ¿y para qué eso? Bueno, ¿y para qué? ¿Para estar bien? No. Usted tiene que tener claro a dónde va y para qué va. Usted sale de su casa y dice, voy a mi oficina. Y usted tiene claro dónde queda la oficina. Calle tal, número tal, piso tal, departamento tal. No es más o menos. Si usted tiene claro eso, tendría que tener así de claro, por ejemplo, bueno, ¿qué planes tiene para este 2026? Bueno, ahora esto, lo otro. ¿Qué deseos positivos de vida busca cumplir este año? Este y este. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, porque estoy haciendo esto, lo otro. Si me va mal por aquí, voy por allá. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere que todos los días yo tenga un rato importante de tiempo para mí, para pensar, reflexionar e incluso hacerme las preguntas. A ver, yo estoy pensando en hacer tal cosa, pero ¿realmente eso es lo que yo busco? ¿O eso me lo está sugiriendo el mundo, el sistema, otra persona? Esto es lo que Carl Gustav Jung llamaba el sendero de individuación.
El sendero de individuación, que en palabras del mismo Jung, lo que busca es que cada uno sea único e irrepetible. Escuche lo que digo, único e irrepetible, es decir, que no sea una copia, que no sea el deseo del otro, que no sea lo hago porque a aquel que le gusta. No, mire, primero aprenda a amarse a sí mismo. Entonces vaya descubriendo usted cuál es su sendero de individuarse. O sea, de ser único e irrepetible. No la sombra del otro, ni la máscara del otro. Y ustedes me dirán, bueno, no es fácil. Claro. Yo no conozco nada bueno que sea fácil. Pero eso requiere un esfuerzo, sí, permanente. No hay nada bueno, útil, provechoso, que no requiere esfuerzo. Permanente. ¿Por qué permanente? Porque una vez que concreté esto, bueno, levanto la vista y hay otro horizonte, vamos para allá. Por eso también, una de las cosas importantes que tenemos para discernir, que ya los filósofos griegos hace 2500 años lo tenían muy claro, muchos monjes de la Edad Media, pensadores, intelectuales, lo tenían en claro. No confunda edad cronológica con vejez. La edad cronológica es la cantidad de años que usted cumplió. Ahora, si usted es viejo, joven, maduro, inmaduro, eso depende de su psiquismo. Por eso conocemos viejos de 23 años y jóvenes de 92, 93. Digo porque tengo ejemplos de jóvenes de 92, 93 en mi mundo de relaciones. ¿Pero qué puede estar haciendo los 92, 93? Bueno, escribiendo. Hablo de gente de mi mundo. Escribiendo, dando clases por el ciberespacio, en Zoom, en Google Meet, rodeado de jóvenes que lo ayudan en la tecnología, pero las clases las da él. De artistas plásticos que siguen haciendo sus obras, exponiendo, y así tantos ejemplos. Entonces, ya no es válido confundir vejez con edad cronológica. Una vez más, la vejez es una cuestión psíquica. Según los pensamientos que a usted lo habiten, es lo que usted va a lograr en la vida. Obviamente está, como tantas veces hablamos, el manual de las excusas. No, pero yo no pude porque el otro, porque aquel. No. Usted no debería ser una hoja seca al viento de otoño, que va para acá, va para allá y se rompe. Entonces, dejo de acusar a los demás de mis problemas y dificultades y digo, a ver cómo lo logro yo. Este es el mejor regalo que ayer, Día de Reyes, nos pueden haber dejado los Reyes Magos. El decidir hacerse cargo de la propia vida, para lo cual tengo que tener claro a dónde voy y para qué voy, y para lo cual tengo que tener claro que las decisiones las tomo yo. Me acompañarán los que coincidan y no me acompañarán los que no coincidan. Está muy bien. Aprovecho para eso todo el de conocimiento científico, tecnológico. A veces me preguntan, pero usted, por las cosas que digo, usted está en desacuerdo con el celular, pero veo que lo lleva. No, yo estoy muy de acuerdo en aprovechar todos los beneficios. En intervalo que pasa la publicidad me acuerdo de tal y digo, pero ¿qué fecha fue? Busco acá rápidamente en Google y me dice tal fecha. ¿Cómo no voy a aprovechar eso? Aprovecho y les digo a ustedes, acuérdense, mándenme los WhatsApps al 11 49 49 28 50. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? Pero no pierdo mi tiempo en lo que no me enriquece. Ahora soy yo el que tiene que tomar las decisiones de qué es lo que me enriquece. Soy el único. ¿Qué es lo que me enriquece?
porque por ahí lo que me enriquece a mí no enriquece al otro. Para mí es fundamental todos los días tener tiempo para leer, 1 hora mínimo. A veces releo textos, estoy releyendo ahora un texto de Carl Gustav Jung sobre los arquetipos. Para otro puede ser otra cosa. Mientras eso me enriquezca, me haga bien, me da armonía, me desestrese, me disuelva la angustia, la ansiedad, no me genere actitudes depresivas, vamos, bárbaro. Pero las decisiones son mías y son psíquicas. Yo tengo que tomar conciencia de mi existencia. Parece una verdad de perogrullo, pero ¿en serio usted tomó conciencia de su existencia? De que soy alguien valioso en la medida que yo me haga valioso a mí mismo. Vamos terminando el programa. Le voy a agradecer muchísimo todo acá, la parte técnica, operaciones a Charlie Vázquez. La producción de Viviana Griselda del Río. Todo la búsqueda, la parte científica filosófica de Sandra Noemí Britos. El asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos. Y nuestro corresponsal viajero, que hoy ya se fue de la Argentina, ya está en Estados Unidos, el doctor Iván Las Heras. Y a ustedes, queridos amigos, nosotros volvemos miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Un luminosísimo abrazo a todos y a cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.